Aprovecho aquí para dar una cordial bienvenida a las personas que a través de las redes sociales se conectan con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios tiene una palabra para ustedes hoy y esa palabra va a ser una respuesta a su necesidad. Pero también a todos los hermanos que están aquí. Vamos entonces a leer. Quiero que leamos al mismo, todos a la vez, Filemón capítulo 1, versos 1 al verso 7, versículo 1 al versículo 7. Todos, voy a leer la Reina Valera, lo pueden proyectar allá, ahí lo pueden mirar también. Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está donde en tu casa. Sigan conmigo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Padre, he leído tu palabra. Ahora pido, Señor, que la gracia tuya esté en este lugar derramándose sobre cada uno de nosotros y que traigas una respuesta de acuerdo a tus planes y proyectos. Amén y amén. Bueno, estaremos compartiendo hoy el tema familias que forman iglesia. El énfasis hoy es misional y en esta dirección vamos a proyectar la reflexión. En el ámbito del liderazgo hay una frase o hay una pregunta más bien que es: ¿el líder nace o se hace? ¿Qué dicen ustedes? Se hace, ¿cierto? Ahí esta frase o definición o concepto no es mío, o bueno, aporte más bien. Dice: el liderazgo no es una actitud innata ni una característica hereditaria. Aunque hay individuos que cuentan con una personalidad que puede influenciar a los demás, en realidad el liderazgo se trata de una habilidad que ha sido adquirida y debe ser entrenada. ¿Qué debe ser el liderazgo? Entrenado. ¿Ustedes recuerdan aquí qué área tenemos dentro de los ministerios para entrenar el liderazgo? La EFI. Aprovecho aquí un cuñazo para decirles: tenemos abiertas las inscripciones para la EFI, para todos los cursos, todos los niveles. Usted puede hablar, allá afuera estará el hermano Felipe y la hermana Darcy para darles información acerca de la EFI. Pero también hay una escuela práctica de la EFI, de la formación de liderazgo, que es los grupos de vida. Los grupos de vida es la parte, la parte teórica sería la EFI, y la parte práctica, una es los grupos de vida, pero también los diferentes ministerios: servir en los niños, servir en los jóvenes, servir en samaritanos, servir en habitantes de calle. Bueno, hay toda una escuela de preparación, pero también de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Entonces, hoy estamos compartiendo el tema que dijimos que se llama una familia que forman iglesia. Podemos decir entonces lo mismo, de igual manera: nadie nace siendo iglesia. La iglesia se forma a través de la conversión a Cristo y el proceso continuo de formación en el discipulado de cada uno de nosotros. El discipulado no es un libro que usted recibe en los primeros 2 meses, 3 meses. El discipulado es una formación continua desde que usted nace espiritualmente hasta el día que partimos de este mundo. Es el discipulado. Entonces, animamos a todos, porque termina la EFI. ¿Y qué sigue después de la EFI? El seminario. Y termina el seminario y vienen otras
especializaciones, maestrías, doctorado, así que usted aquí tiene mucho espacio. Bueno, ya no, esos espacios no nosotros como tal, pero desde aquí tenemos convenios con organizaciones internacionales e universidades que pueden ayudarle a formar en esa dirección. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué caracteriza una familia que forma iglesia? Hay aquí en este pasaje 3 características, no serían las únicas, porque pues no agotaríamos, o el tiempo lo alcanzaría, pero voy a tomar 3 características de una familia que sus miembros forman iglesia. ¿Cuál es la primera característica? La primera característica es que quien primero se convierte al Señor trabaja por ganarse a los demás integrantes. Quien primero se convierte al Señor trabaja por ganarse a los demás integrantes de la familia. Entonces, en el texto bíblico dice, voy a tomar primero Juan y luego voy a citar el texto base allí que es Filemón. Juan 1:35 al 42 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Este Juan es Juan el Bautista. Y mirando a Jesús, ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron a donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a quien halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Cómo tenemos que decirle nosotros a nuestra familia? Hemos hallado al Mesías, he hallado al enviado, he hallado al Salvador, he hallado a aquel que cambia mi vida. Entonces dice que Pedro siguió entonces a Andrés y se presentó ante Jesús, quien al mirarlo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, porque quiere decir Pedro. Entonces, ¿cuál es el primer grupo de personas a quien nosotros, una vez conocemos a Cristo, debemos trabajar por ganarnos? A mi familia. El Señor Jesucristo, allá en Juan, creo que 16, en Mateo 16, dice algo así como: ¿de qué le sirve, de qué le vale al hombre ganar todo en el mundo si perdiere su alma? Y bueno, ya esto se llama teología bernardina. ¿De qué le sirve a una persona? Y no es que eso esté malo, no malinterpreten la teología mía. ¿De qué le sirve a una persona ganarse a muchos más si su familia se condena? Y no es que esté mal predicarle a los demás, pero nuestro foco de atención debe ser, primero que todo, nuestra familia. ¿A quién logró llevar Noé al arca? A su familia. Noé predicó mucho tiempo mientras hacía el arca: vendrá un diluvio, vengan, entren al arca. Nadie quiso, pero por lo menos Noé logró llevar al arca su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Dice Pedro que logró la salvación de 8 personas. 8 personas se salvaron. Yo creo que pienso yo, un día yo creo que el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros como padres de nuestros hijos. Yo no me imagino esa fiesta en el reino de los cielos, ¿no? A mi esposa nunca la he visto danzar, yo creo que ese día danzará conmigo allá. Yo creo que debe ser un momento muy especial cuando nosotros estemos
y que yo esté adelante y escuche así mi nombre, Bernardo Antonio Arteaga Ávila, y yo pueda decir, heme aquí, Señor, y el Señor me diga, ¿y dónde está tu esposa? ¿Y dónde están tus hijos? ¿Y dónde están tus nietos? ¿Y dónde están tus bisnietos? El Señor quiere que la primera iglesia que tú tengas se llama la Sagrada Familia. Esa es la iglesia que nosotros estamos llamados primero a conquistar. Y yo sé que aquí hay familias que han ganado a su familia. Que yo sepa, hay familias así enteritas que yo conozco. La familia Pastora Rocío y el hermano Isidoro. Aunque el hombre dio cantaleta hasta que no más, pero cayó. Tenemos el hermano Martín y su esposa tan completicos. El hermano Poveda con su familia. Lo que yo sé, de pronto si alguno no lo menciono, pues tal vez no tengo claro. Pero sé que hay muchas familias que están con todos sus seres queridos ahí. Mis padres se unieron en unión libre, que dice la gente, en 1954, si no estoy mal. De esa unión libre, que no fue tan libre, porque quedaban unidos con 10 hijos. Mi papá no se había casado. Cuando nosotros conocimos el Evangelio, empezamos a decirle, papá, usted necesita casarse con mi mamá. Y mi papá, después de 50 años, decía que todavía no estoy convencido si su mamá le esposa a mí. Pero le echamos a mi esposa y mi esposa empezó a decirle, suegro, usted debe casarse. No se preocupe, nosotros nos vamos a encargar de las argollas, nosotros vamos a encargar del vestido, nosotros vamos a encargar de la fiesta, hasta que cayó el hombre, digo, si me caso. Y le organizamos la boda. Y ese día, los pajecitos eran los nietos, las damas de honor eran las hijas y los yernos, las nueras, los hijos, los oficiantes de la ceremonia eran los hijos. O sea, nosotros le celebramos la boda a mi papá y a mi mamá. Mi papá tenía el temor de que si se casaba, según él en su percepción, que cuando las parejas conviven en unión libre y se casan, rapidito se muere el uno y el otro. Ya han pasado como 15 años y ya están vivos los dos. O sea que esa es una falsa teoría. Nosotros hoy en la familia está embarazada una sobrina, una hija o una esposa de un sobrino, y viene el integrante número 65 de la unión entre mis padres y mi madre. O sea, entre yernos, nueras, nietos, bisnietos. Y de esos 65, alrededor, yo creo que de 50 somos cristianos. Hay conmigo 4 pastores y otros muchos servidores. Pero el Evangelio, como se lo he dicho aquí muchas veces, en mi casa comenzó por las 2 hermanas menores, que le escribían cartas a Dios. Yo le envié cartas a mi hermana, la que sigue detrás de mí, y yo creo que Dios no me dio hija porque no sé a cuántos varones lo hubiera corrido a la casa, no sé. Y yo he sido muy celoso y yo lucho con eso porque sé que eso no está correcto, pero es una cosa en mi corazón. Y era muy celoso con mis hermanas, y un día me pedí a mi hermana con una carta, me le pedí una carta. Y en la medida que yo iba leyendo, porque era una carta romántica, oh amado mío, y esos piropos que lanzaba, esos elogios, cuando ella terminaba hablando de Jesús, pero clamaba en esa carta por
y pedía a Dios que nosotros nos convirtiéramos a Él, que nosotros le recibiéramos, y nosotros nos burlábamos de ellas. Y mi papá las amenazaba con pegarles. Y ellas mentían diciendo: vamos para una tía, y daban toda una vuelta y llegaban a la iglesia. Allá iban a ayunar, eran unas niñas, iban a clamar a Dios. Y yo sé que Dios escuchó y dio sus lágrimas. Y a causa de las lágrimas y del ruego de ella, todos nosotros fuimos cayendo uno tras otro en diferentes partes de Colombia donde estábamos, porque ni siquiera estábamos con ellas allá. Ellas estaban en Córdoba y había gente en diferentes partes de Colombia como estamos nosotros, repartidos los hermanos. Y cada uno de nosotros fue conociendo el Evangelio. Y no solamente eso, sino que todos llegamos a iglesias de sana doctrina. ¿Qué es lo más extraordinario? Porque a veces el uno llega a una iglesia de sana doctrina, pero otros caen en iglesias de falsa doctrina. Pero todos nosotros llegamos a los pies del Señor en iglesias de sana doctrina. Dios escuchó. Así que si tú eres la única persona en tu casa que te convertiste a Cristo, clama al Señor para que los demás integrantes de tu familia lleguen a los pies de Cristo. Sin dejar de predicarle a los demás, clama por tu familia. Dice el texto bíblico del pasaje que estamos estudiando, dice Pablo, en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, es decir, eran los que enviaban la carta, al amado, que era el receptor de la carta, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Estos tres personajes eran miembros de la misma familia. Filemón era el padre, Apia era la madre y Arquipo era el hijo de esta familia. Y todos ellos militaban en el camino de Dios. Segundo aspecto. Entonces, primera característica de una familia que forma iglesia es que cuando uno de sus integrantes se convierte a Cristo, ora, ayuna, clama, gime, le comparte el Evangelio, le da testimonio de vida cristiana, esperando que esa persona se convierta a Cristo. Otra, abre las puertas para que otras personas conozcan a Cristo. Dice el versículo 2 en la parte B: y a la iglesia que está en tu casa. Y quiero leer otros pasajes donde se menciona esa misma frase. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, se mencionan tres familias que tenían iglesias en sus casas. Dice: saludad a Priscila y Aquila. Estoy leyendo Romanos 16, 4 y 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también, creo que es 4 y 6, ahí hubo un error. Saludad también a la iglesia de su casa. Está Romanos 16, 4 y 6. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, es otra familia que tenía una casa dedicada a la obra de Dios. Romanos 16, 10. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, es Romanos 16, 11. En Colosenses 4, 5 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Todas estas familias tenían una iglesia en su casa. ¿Cuál es la estrategia que nosotros tenemos acá para las iglesias en las casas? ¿Cómo se llama esa estrategia? Grupos de vida. La iglesia en mi casa. Así era la estrategia completa. Grupos de vida, la iglesia en mi casa. La iglesia en mi casa. Hoy hay hermanos que dicen: yo no abro la puerta de mi casa porque se me dañan los muebles, se me daña el piso. Otros dicen: yo no abro la puerta de mi casa porque es que la casa es arrendada. La Biblia dice que Pablo en una casa arrendada tenía un grupo de vida, o una célula, o una iglesia en su casa. Yo animo a todos los hermanos que abramos las puertas. ¿Recuerdan cuando Jacob iba huyendo de su hermano y tuvo ese encuentro personal con el Señor en el sueño? Cuando él despertó, dice que este hombre dijo: este lugar no es otra cosa que casa de Dios. Ustedes me van a responder la segunda parte. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y casa de Dios y qué hermoso que mi casa sea la casa de Dios.
que la presencia de Dios se sienta en mi casa, que allí esté la paz de Dios, que alguien venga a mi casa desesperado, angustiado, y al entrar a la puerta de mi casa diga: aquí se respira un ambiente de paz. Porque en la casa de los cristianos debe respirarse un ambiente de paz. Aquí se siente armonía, porque en la casa de los cristianos se debe sentir armonía. Usted ha entrado a lugares, sin ser muy espiritual, ¿no?, que usted entra y de que pone el pie, usted siente como una hostilidad. ¿Qué peso hay aquí? Pero usted entra a otros lugares y se siente un ambiente que prácticamente a usted le faltan son alas para volar. Si tuviera alas como una palomita, empezaría a volar en esa casa, porque se siente un ambiente de la paz de Dios. Y en una casa donde hay cristianos debería sentirse ese ambiente y no la hostilidad. Entonces, sigo el tercer y último punto. La vida, la tercera característica, la vida de sus integrantes se rige por principio. Vamos a recordar los dos primeros características. Hoy la primera característica: una familia que forma iglesia es aquella cuyos integrantes, una vez se convierten a Cristo, oran, ayunan, predican la palabra a sus demás integrantes. Luchan para que ellos se conviertan a Cristo, le dan buen ejemplo, le muestran su testimonio, le hablan, pero también le enseñan con la vida práctica. Segunda característica: una familia que forma iglesia abre las puertas de su casa para que otras personas también conozcan de Cristo. Estas familias se habla de la iglesia que tenían en su casa. Y la tercera característica y última: los integrantes de una familia que forma iglesia son gente que se rige por principios. Nosotros no debemos regirnos por religión. Hay gente que dice que yo soy religioso. La religión es el invento del hombre buscando a Dios, pero a su manera. La palabra de Dios, los principios que están en la palabra de Dios, es Dios a través de su mensaje buscando al hombre. Entonces es mucho mejor buscar a Dios a la luz de su palabra y sus principios, que me van a formar y que me van a instruir, en lugar de yo crear una religión para tratar de buscar a Dios a mi manera. Ubíquenos en los versículos 4 al 7. Dice, vamos a ubicarnos ahí. Pablo expresa gratitud a Dios por los principios que se practicaban en y desde la casa de Filemón. Eso está en el versículo 4. Es importante resaltar que la puesta en práctica y los principios del reino de Dios es lo que realmente evidencia una vida transformada, y también es lo que sirve de testimonio ante los no conversos. No es la religión, no es la religiosidad lo que la gente desea ver en un cristiano, sino una vida ejemplar regida por principios. La gente está cansada de los religiosos. La gente está cansada, la gente no le cree al religioso que dice, bien sea de cualquier religión. La gente quiere ver personas que, aunque no hablen de su religión, su vida sea un ejemplo en su testimonio a través de los principios que se reflejan en él. ¿De qué me vale yo aquí? Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿de qué sirve ese gloria a Dios y ese aleluya cuando soy mala paga? Cuando soy irrespetuoso, cuando soy irreverente, cuando soy grosero, cuando soy mentiroso, cuando en el trabajo me conocen por el peleón, con el trabajo me conocen por el que más discute. Qué bueno que nuestra vida sea conocida por los principios. Y quiero avanzar. Entonces, la gente testificaba del amor y de la fe de Filemón. Miremos el versículo 5. Dice,
El versículo 5 vamos a leerlo, dice de la siguiente manera: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, vemos aquí el amor y la fe en dos direcciones, pero yo estoy seguro que eran 4 direcciones. Dice la fe y el amor hacia el Señor Jesucristo y hacia los santos. Pero yo creo que también la fe y el amor de este hombre se mostraba primero que todo en su familia. Esa fe y ese amor se mostraba también hacia la gente no cristiana. La gente no cristiana. Pablo dice, oigo. ¿Qué significaba que oigo? ¿Quién estaba hablando de Filemón? La gente. A Pablo está en la cárcel, Pablo está pagando condena allí por predicar el Evangelio. Y Pablo dice, a mis oídos viene gente a visitarme que habla de ti, Filemón, de dos cosas, de tu amor y de tu fe hacia el Señor Jesucristo y hacia los santos. Qué hermoso que uno esté y le lleven el testimonio. Mire que ese discípulo que usted tiene es una persona ejemplar. Mire que en mi empresa, mire, escuchen esto. Hay hermanos que abren empresas y contratan a los hermanos de la iglesia y se les quiebra la empresa. Porque esos hermanos que deben ser los más responsables se vuelven los más irresponsables. Ahora, no todos, no podríamos generalizar. Pero qué bueno que ojalá, mire, ojalá las empresas dijeran, yo quiero cristianos que vengan a servir a mi empresa. Por su responsabilidad, por su honestidad, por su compromiso, por su entrega, por su capacidad de producir. Porque el cristiano está llamado a ser un ejemplo donde quiera que vayamos. Debemos mostrar el ejemplo y que la gente conozca a Cristo a través del testimonio de esa persona. Escuché primero que todo, luego vi la película, pero escuché un testimonio de un joven que conoció el Evangelio estando trabajando en una empresa, y cuando trabajaba en esa empresa robaba al jefe, le robaba, pero cuando se convierte a Cristo, él toma una determinación y dice, hablaré con mi jefe y le pediré perdón, y si me echa, que me eche. Yo estoy dispuesto a pagarle, no sé cuánto le he robado, pero estoy dispuesto a devolverle lo que le he robado aquí en esta empresa. Y fue, entró a la oficina, pidió una charla con su jefe, y entró a la oficina y le dijo, jefe, yo a usted lo robaba. ¿Cómo así? Sí, pero conocí a Cristo, y desde que conocí a Cristo nunca más le volví a robar, pero estoy aquí dispuesto a que usted de mi salario me saque. No sé cuánto le he robado, pero hagámosle un cálculo en 2 años, en tanto tiempo. Yo quiero que usted, haciendo un cálculo, me saque cada quincena el equivalente a lo que yo le haya robado. Aquel hombre fue tocado por ese muchacho y termina diciendo, sigamos trabajando a ver qué pasa. Y luego ese jefe se convirtió al Evangelio a causa del testimonio de ese muchacho. Esa es la gente que necesitamos. La gente que dé a conocer a Cristo más allá del aleluya, más allá del gloria a Dios, más allá del amén. Porque a veces lo que tenemos es una serie de lenguajes religiosos, pero nuestro testimonio es pésimo. Porque nosotros, yo recuerdo que estaba en la universidad, y hablo conmigo mismo primero que todo. Ahora, nunca di mal testimonio en la universidad. Pero pues mi rol siempre era la iglesia. Y cuando la profesora, yo había estudiado en el bachillerato sin converso, y cuando entré a la universidad, pues ahora era cristiano. Y cuando la profesora decía algo, yo le afirmaba con un amén. La embarré. Esa no es la forma de responder. Y allí empezaron a decirme el pastor, sin yo ser pastor. Me profetizaron el pastorado. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es tener un lenguaje religioso, pero un testimonio pésimo. Es mejor que no tengas ese lenguaje tan así religioso. Ahora, no digo que sea grosero, ¿no? Que digas palabras incorrectas. Pero es mejor que tus expresiones verbales sean normalitas, sin ser groseras, pero que tu ejemplo, y más bien que ellos te pregunten, oiga, ¿usted qué es?
Porque usted no es común a los demás. Uno de estos animalitos no es igual que los demás. Mira quién es, descúbrelo. Que la gente te vea a ti y que tu ejemplo hable por ti más. Y no estoy diciendo, reitero, que no debemos testificar, que no debemos anunciar la palabra de Dios. Pero es importante que nuestro testimonio sea lo que más hable de nosotros. Y voy solamente a cerrar leyéndole esto. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Cómo expresamos amor hacia el Señor Jesucristo? Una persona puede decir que él expresa amor al Señor porque le ha recibido, que expresa amor porque ora, porque adora, porque se congrega, porque evangeliza, porque le busca, y todo eso es cierto, pero bíblicamente el amor de Cristo se demuestra por lo que Él dice en su palabra. Y Él dice en su palabra en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que demuestra que amamos al Señor? Guardar su palabra. O sea que yo puedo decir a los cuatro vientos que soy discípulo de Cristo, que soy cristiano, pero eso se tiene que ver en el amor que yo demuestro. ¿Y qué implica guardar sus mandamientos? Obedecerle, acatarle. Y yo aquí quiero aprovechar y decirle que nosotros somos personas viciadas. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a obedecer? Por imposición, por obligación. No sé si aquí hay alguno de los que están presentes o de los que están en línea que pueda levantar la mano y decir: yo aprendí a obedecer por amor. A mí me encantaba obedecer. La mayoría de nosotros obedecíamos porque papá se agarraba el cinturón. Vas porque vas, obedece porque obedece. Entonces eso que hizo distorsionó la percepción de obediencia en nosotros. Y llegamos con ese vicio a la iglesia y seguimos siguiendo, o continuamos y seguimos a Dios porque creemos que si no seguimos a Dios vamos a ir al infierno. Yo he preguntado algunas veces acá, ¿qué pasaría? Vamos a hacer una suposición. ¿Qué pasaría si el Señor se nos aparece hoy y nos dice: amados hijos míos, ya no hay infierno, yo quité el infierno, así que no teman ir al infierno? Más de uno. Y no sigue a Dios, porque muchos de nosotros seguimos a Dios por temor al infierno y no por el deleite de lo que es la vida en Cristo, no por el gozo que debe representar seguir a Cristo. Y tarde que temprano, el que sirve a Dios por temor, por miedo, termina fallando. Pero el que sirve a Dios por convicción se mantendrá firme en medio del viento y marea. Yo quiero que te coloques de pie. Y en los versículos 6 y 7 de pie, te lo voy a leer. Pablo dice de la siguiente manera en estos versículos. Él le dice a Timoteo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pero esto lo dice en Colosenses, en este caso dice: y del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia de esperanza en el Señor Jesucristo. Luego, ahora sí en el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Eso lo dice la Reina Valera. Voy a leerse en la nueva traducción viviente. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pablo dice que oraba por Timoteo para que Timoteo comprendiera lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Amada iglesia, si nosotros no entendemos lo bueno que tenemos en Cristo,
la vida de nosotros será. Siempre viviremos con una insatisfacción porque veremos que parece que en el mundo hay más cosas buenas. Ora a Dios esta mañana para que tú, dile: Dios, yo quiero comprender lo bueno que yo tengo en ti. Que no es solamente la salvación eterna. Mire lo que usted recibe cuando si la persona se arrepiente de corazón, va a tener paz, tranquilidad, gozo, libertad. Padre amado, yo te doy gracias. Hay 3 características, aplicándolo en dirección al mensaje de hoy, que identifican a una familia que forma iglesia. Una familia que forma iglesia está constituida por personas que cuando recibieron a Cristo gimieron, clamaron, lloraron, intercedieron para que los demás integrantes de su hogar conocieran a Cristo. Y aquellos que todavía no lo han logrado, sigue gimiendo, sigue clamando, sigue llorando, sigue pidiéndole a Dios que aquellos miembros que no han llegado también un día le conozcan. Si aquí hay madres que lloran por sus hijos, que gimen porque sus hijos, aún habiendo conocido el Evangelio, se han apartado, no des tu brazo a torcer. Sigue clamando a Dios por ellos, por el esposo, por la esposa, por los hermanos, por los padres que aún no han conocido a Cristo. La segunda característica de esa familia es que abre la puerta de su corazón y de su casa para hacer de su casa un templo, para hacer de su casa un lugar de congregación, para hacer de su casa un lugar que sea casa de Dios y puerta del cielo. Imagínate, hermano, que un día cuando estemos en el cielo, esas personas digan: yo conocí a Cristo porque la casa de X personas se abrió para un grupo, y se convirtió esa casa en puerta del cielo para mí. Para mí, yo encontré el cielo a través de la casa del hermano, de la hermana tal. Y la tercera característica, una familia que hace iglesia no vive de religiones, no vive solamente de un lenguaje religioso. Su ejemplo es conocido por los principios y valores que la gente ve: el respeto, el amor, la comprensión, la tolerancia, el afecto, el cariño, la paciencia, el gozo. Esos valores la gente los va a ver en ti, los va a ver en mí y dirá: esta persona es diferente a los demás. Y tus hijos serán conocidos por ese respeto en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el parque, en el deporte. Verán que ellos son diferentes a los demás porque fueron formados en valores y principios con convicción. Gracias, Señor. Si alguien ha venido enfermo esta mañana, sánale. Si hay gente allí en las redes, sánale, Señor. Muchas gracias, Dios. Si alguien ha venido con un problema financiero, provee, Señor. Si alguien ha venido buscando empleo, abre la puerta laboralmente. Si alguien ha venido, Señor amado, con un problema en el matrimonio, Señor, ayúdale a encontrar el camino para resolver esa crisis y ese problema de familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria